Portal Agropecuario. Todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina. Generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Portal Agropecuario de los días lunes, con toda la información, con todo el quehacer de la Argentina productiva. Una semana clave, si se quiere, porque estamos terminando el año y las cuestiones parece que se van como concatenando, ¿no? Como avanzando cada vez con mayor vertiginosidad, porque el gobierno viene tomando medidas, en algunos casos mucho más profundas, en otras esperando a ver qué es lo que está ocurriendo, con la posibilidad esta semana ya de que se realicen manifestaciones en contra de la política económica de Javier Milei. Cuando usted ya haya visto este programa, seguramente la mesa de enlace ya se debe haber encontrado nuevamente, como iba a pasar en los primeros inicios de la mañana del día lunes con Fernando Vilela, el secretario de Bioeconomía, con esta nueva controversia, ¿no? Con esta cuestión de que el gobierno quiere impulsar retenciones del 15%, por supuesto el campo las rechaza, está dispuesto a seguir abonando retenciones hasta tanto y en cuanto la solución se pueda empezar a revertir, pero no a seguir incrementando, sobre todo en muchas de las economías regionales que no están y no tienen la posibilidad de seguir pagando un incremento de alícuota de derecho de exportación. Con lo cual me parece que se arrancó mal con el pie izquierdo, porque estaba toda la posibilidad, toda la sensación de tener esta esperanza que se abría nuevamente para el campo argentino. Así que ojalá se pueda encontrar lo más rápido posible una solución. Lo mismo también para la cuestión de la enfermedad que se está registrando con los equinos, y allí también hay controversia de por medio. Y por supuesto también todas las cuestiones que tienen que ver con el sector agropecuario en un final de año, con un inicio nuevo de campaña y con un tiempo que viene ayudando, viene generando en la mayoría de las zonas productoras el agua necesaria, en otras no, lamentablemente, pero de todas maneras Argentina vuelve a enfrentar una campaña con toda la esperanza, con toda la fuerza que le ponen los sectores productivos de nuestro país. Así que, como siempre le digo, usted con su mate, yo con el mío, abrimos nuestro portal agropecuario de este lunes, como siempre lo hacemos, con toda la información. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. En el inicio de nuestro programa hacíamos mención a las contradicciones que se habían generado en el inicio de la relación del nuevo gobierno con el sector agropecuario, esa decisión que estaba impulsando de llevar adelante retenciones para economías regionales. Bueno, primó la cordura. En la mañana de hoy hubo una reunión con el Consejo Agroindustrial Argentino, con la mesa de enlace, y el gobierno decidió que no va a subir retenciones a 18 complejos productivos de las economías regionales, algo que realmente es muy, pero muy importante. Sí va a subir retenciones a la soja, que va a llevar de 31 a 33% los subproductos, pero no van a tener retenciones los complejos olivícolas, arroceros, de cueros bovinos, lácteos, los frutícolas excepto el limón, hortícola, poroto, papa, ajo, arvejas, garbanzos, lenteja, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana. Se va a reducir al 8% los derechos de exportación de la cadena vitivinícola y, como les decía, se van a aumentar en 2 puntos porcentuales los subproductos de soja hasta el 33%, una buena noticia, por cierto. Compartimos el mensaje que diera esta mañana el flamante designado secretario de Agricultura, Fernando Vilela, al hacer referencia a la cuestión de las retenciones. Buenos días. Luego de un intenso trabajo en el Ministerio de Economía junto con la Secretaría, hemos estado buscando un camino alternativo a la decisión que se había comunicado la semana pasada en torno a los derechos de exportación, básicamente centrado en las producciones regionales y los lácteos. Es así que vamos a comunicar una diferencia en el proyecto que se va a elevar al Congreso, en el cual se eleva la alícuota de los subproductos de la soja al 31 al 33%, harina y aceite, y eso compensa en parte el costo que tendría reducir a cero los sectores que voy a mencionar.
En el caso de la vitivinícola se reduce a 8 y pasa a 0 los sectores olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteos, todos los lácteos, las frutícolas, excepto limón, hortícolas, poroto, papa, ajo, garbanzo, arveja, lenteja, miel, azúcar, yerba mate, té, los equinos y la lana. Creemos que así estamos dando respuesta a una problemática que podía tener impacto en el trabajo en distintos lugares de nuestro país y, por otro lado, poder sostener la competitividad de los mismos. Creemos que es un paso adelante. Hemos estado comunicando esto con las distintas organizaciones de los representantes de los productores, tanto la mesa enlace como la cadena agroindustrial, y bueno, nos parece que estamos un paso adelante respecto de la semana anterior. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. En la continuidad de Portal Agropecuario, en este segmento que abordamos cada una de las semanas, por supuesto, la cuestión que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con el nuevo gobierno, con lo que representa Javier Milei o puede representar para la Argentina, y también lo que el campo tiene para darle. Pero claro, evidentemente siempre estamos con estos tira y aflojas. Por eso vamos a ir a brevar con un consultor, un especialista en todos estos temas, que nada más que Luis Villa, al cual ya le estoy dando las gracias por compartir estos minutos. ¿Cómo estás, Luis? Buen día, ¿qué tal, Horacio? Un gusto también verte, escucharte y sobre todo intercambiar ideas y opiniones en esta coyuntura tan especial que vive nuestro querido país. ¿Cuál sería un poco tu primera impresión? No te digo ya del proceso eleccionario, porque evidentemente el proceso ha tenido muchas contradicciones, muchas idas y vueltas, pero sí de estos primeros días de este gobierno y analizar un poco también al personaje, ¿no? Porque evidentemente detrás de Javier Milei hay todo un personaje. Sí, un personaje que de alguna manera viene a reivindicar a la televisión, digamos que es redituable ir 4 o 5 veces por semana en vivo a la televisión de cable o de aire. Claramente se puede instalar una persona, más allá si tenía el peinado que tenía, o si tenía siempre el mismo traje, eso es totalmente anecdótico. Él fue dando un mensaje consistente en el tiempo y eso fue logrando posicionamiento. Por más que siempre fuese a los mismos lugares y por más que sea una persona que en realidad no conoce el país. Milei, hay muchas provincias del país en las que no ha estado, no ya en su campaña, no ha estado nunca. Todo eso se dio en un país como el nuestro, que viene en un declive que es secular, porque llevamos como mínimo desde la Segunda Guerra Mundial una situación de decadencia, a veces más acelerada, a veces menos. Y él supo transmitir claramente sus ideas, conectó muy rápidamente con varios grupos, con los jóvenes. Si hubiese elecciones exclusivamente de varones menores de 30 años, Milei podía ganar en primera vuelta con 2/3 de los votos posiblemente. Y también fue conectando con el emprendedor, el argentino que está agotado de un modelo que sin duda no tiene ya ninguna posibilidad de ofrecer nada bueno, al contrario, nos estaba llevando a la fase final previa a una hiperinflación. Él a su vez es una persona que tiene cierta riqueza intelectual, que ha leído mucho y que ha ido cambiando mucho su forma de pensar. De hecho, yo creo que él todavía no ha terminado de asentar su forma definitiva de pensar. Él se autopercibe un anarcocapitalista, un hombre que defiende la praxeología, no praxiología, el estudio de la praxis, sino la praxeología, la ciencia o pseudociencia, en mi opinión, opino que es una pseudociencia, que fundaron los economistas austríacos, sobre todo Ludwig von Mises, hace más de 100 años.
Es una cuestión que tiene tantas contradicciones con las ciencias sociales, con la ciencia económica en particular, que no ha cuajado en ningún lugar del mundo. Es una cuestión que está ahí, teórica, que sirve para el marco teórico del pensamiento. Milei es la primera persona que tiene una función de gobierno destacadísima, es el líder del ejecutivo de un país de desarrollo intermedio, pero muy importante en el mundo como es el nuestro. Y ahora, bueno, tiene que ir decidiendo qué convicciones y qué decisiones prácticas va tomando conforme en parte a su supuesta formación de economista no neoclásico y en parte con las limitaciones que le impone la realidad argentina, que son muchas. Personalmente creo que él va a ir mutando y va a volver a ser más un economista del mainstream, de la corriente principalísima, por donde va el 98-99% de los economistas, que o bien son monetaristas de Chicago, seguramente un poco menos de la mitad, o bien son keynesianos en sus distintas variantes, según si consideramos la otra mitad o un poquito más de la otra mitad. A diferencia, por ejemplo, de Axel Kicillof, que sí es un post-keynesiano que está totalmente en el margen y que forma parte de una corriente exótica que tiene poquísimos representantes en todo el mundo. Así que sí, el personaje va a ser muy, muy estudiado. Recién hay un solo libro, de alguna manera, de investigación sobre él, que obviamente cubre su vida previa a ser presidente, previa incluso a, entiendo si no recuerdo mal, a las PASO. Y van a ir surgiendo otras. Sí, incluso él es obviamente un pragmático, ¿no? Y ha tenido y seguramente tendrá que cambiar algunas decisiones sobre la marcha, en particular porque yo creo que eh, si no tuviese los grupos de poder que hoy están intentando en la Argentina que a él le vaya mal, eh, nosotros tenemos un pueblo muy sacrificado que ha soportado mucho más de lo que hoy está soportando y en algunos casos lo ha soportado estoicamente durante muchos años, como si fuera en cuentagotas el veneno, ¿no? Hoy obviamente nadie quiere hablar de ajuste, pero el ajuste se viene haciendo hace muchos años, si no, no tendríamos la cantidad de pobres que tenemos hoy y el nivel educativo, social, cultural al cual la Argentina ha descendido. Pero me parece que quizás el desafío más importante que tiene Milei es poder soportar de alguna manera los embates de estas fuerzas de poder en la Argentina y que al mismo tiempo poder tener el respaldo de la gente, que no siempre es fácil, porque cuando la gente se empieza a sentir que el cinturón le aprieta, se le complica, ¿no? Sí, todos estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios, pero sobre todo si entendemos cuál es el potencial premio en el futuro y si tenemos una idea medianamente clara de cuánto tiempo demanda ese esfuerzo. Lo otro es batallar contra la decadencia, contra el hecho de ver que nuestras cosas cada año están más viejas, etcétera, etcétera, que nuestros hijos no pueden progresar. Así que sí, esa capacidad de sacrificio, entre otras cualidades, el argentino promedio, la argentina promedio, la familia promedio, la pyme promedio la tiene y es un gran activo. El tema es ver cómo él lidera el primer año, que es una situación clave. A mí me tranquiliza, en parte, tengo visiones contrapuestas de distintos aspectos, pero me tranquiliza el hecho de que fueron dejándose de lado las ideas más extravagantes. Lo primero que se enterró fue la banca Simon, que era posiblemente la idea más absurda de todos. Simon era un economista muy prometedor que murió con un poquito más de 40 años de un infarto. No podemos saber qué hubiera pensado Simon si hubiera vivido en la década del 50 o el 60. Esa es una idea exótica que no tiene lugar más que para un trabajo práctico en una facultad. Después de eso fue dejando de lado, al menos por ahora, la dolarización y sobre todo la versión más riesgosa, que era ir a tomar al exterior 30.000 millones de dólares contra garantías reales, acciones de la Argentina que tiene la ANSES, reservas en vaca muerta, etcétera, etcétera. O sea, la versión de Emilio Campo para dolarizar ya mismo. Y ahora, afortunadamente, han dejado de lado el canje del ELIX
así intempestivo, porque las LELIC son un problema, pero son un síntoma de un problema principal, que es el que hay que atacar. Y las LELIC son un problema doméstico, un problema en pesos y un problema flotante que se puede renovar. Y había la idea de transformarlo, en lugar de una deuda interna en una deuda externa, en lugar de pesos, transformarla a dólares, y en lugar de tener una deuda con revolving o flotante, tener una deuda con fecha cierta. Escuchando al ministro Caputo en su mensaje y en los posteriores reportajes, también es tranquilizador que eso está bastante sepultado de momento, independientemente de lo dificultoso que es para la Argentina ir a buscar 10.000, 15.000 millones de dólares como se necesita. Así que en ese aspecto, en lo macro, en las grandes líneas de acción, a mí me parece que está bien rumbeado, porque dejó de lado todo lo exótico, incluso cosas bastante extravagantes que dijo ya electo, como por ejemplo que le parecía bien la cuestión del impuesto a las ganancias y la quita de la cuarta categoría. Así que en eso que serían las grandes cuestiones de acción, no las filosóficas, que él las tendrá que meditar en esos últimos 10, 15 minutos antes de que se duerme y al momento de levantarse. Yo creo que él va a ir cambiando hacia algo mucho más práctico, porque si no la realidad argentina lo va a forzar a que lo haga de un modo más violento. Es decir, va a dejar de lado todas esas ideas totalmente teóricas de Murray Rothbard, que él dice admirar tanto. A poco que uno lea Rothbard se da cuenta de que eso es totalmente impracticable en un país ordenado. En la Argentina es directamente suicida. Pero todo esto le sirvió. Fue un gran revulsivo, él logró que la gente lo escuche, logró que la gente le siga, y hasta ahora no ha mentido nunca. Siempre ha dicho estrictamente lo que pensaba en ese momento. Y yo creo que es un saldo a favor esto de haber planteado, de no haber engañado, es decir, realmente fue un mensaje brutal, ¿no? Descarnado, tiró todo, puso toda la carne en el asador, pero claro, lo preocupante son aquellos movimientos sociales, políticos, gremiales, que no les sirve que a Milei le vaya bien en el fondo. Lo que les sirve es que le vaya mal y ellos puedan volver lo más rápido posible. Entonces ahí está, me parece, esa cosa de mostrarle a la sociedad por dónde va una cosa y por dónde va la otra, y que la sociedad lo entienda y lo respalde. Sí, ahí ya entramos a bajar el nivel de abstracción o digamos, de complejidad para ir a cuestiones más concretas. A mí el mensaje realista diciendo la situación crítica del país me parece correcto. En lo que discrepo es en que no es bueno dar solamente las malas noticias, porque la gente tiene una cierta capacidad de sufrimiento y no más que un cierto nivel. Si está definido un aumento a jubilados, ¿por qué no se dice? ¿Por qué no se explicita en el mismísimo momento en que los medicamentos y los alimentos han subido un 60, un 80, un 100%? Es decir, el ministro Caputo dice cosas muy ciertas que otro ministro no diría. Estamos con un 1% de inflación diario que anualizado es 3.700% anual. O sea, dice cosas que otro preferiría callar, pero ahí mismo tendría que decir siempre algún incentivo, porque la angustia de la población en un mes tan especial como es diciembre tiene un cierto límite. Ahí ya estamos bajando a niveles un poquito más concretos de este inicio. Después está un poco la lentitud con la que se está avanzando en ciertas cuestiones, incluso formales. Y ahí me parece que es un poco el tema de no haber tenido cuadros ya formados, ya definidos, y tener que ir un poco sobre la marcha. Luis, ¿qué te parece? Hacemos una pequeña pausa y ya estamos retornando. Me parece excelente. Luis Villa, un consultor, un especialista en temas agropecuarios, en temas económicos, abordando en esta primera parte quién es Milei. Y la segunda nos vamos a meter de cabeza en el sector agropecuario, que hay mucha tela para cortar. Ya volvemos. Portal Agropecuario,
El campo por todos los medios. Momento del mercado granario, nos lo trae Félix Duncan, analista de la consultora AZ Group. Hola a todos, ¿cómo están? Desde la consultora AZ Group, hoy les acercamos un breve resumen de lo que estuvo pasando en los últimos días en el mercado de granos, haciendo foco en los principales cultivos y las particularidades que lo rodean. Lo primero que tenemos que mencionar es el nuevo tipo de cambio oficial, el cual cambia la dinámica del mercado y la composición de los precios. Al cierre del miércoles, la cotización divisa del Banco Nación cerró en 796,95 pesos por dólar para la compra y 799,95 para la venta, lo que nos da prácticamente 800 pesos. Mientras el contado con liquidación está cercano a los 1.010 pesos por dólar. Con la nueva disposición del programa de incremento exportador 80-20, 80% a dólar oficial y 20% a contado con liquidación, nos da un tipo de cambio aproximado para la exportación de 840 pesos. Conociendo este valor, es importante destacar los precios en MATBA de los commodities agrícolas, habiendo estado la soja disponible en 342 pesos, que si lo multiplicamos por 840 pesos del 80-20, nos da una soja de 287.000 pesos, cercano a la capacidad teórica de pago, estando la mayo en 316,5 dólares por tonelada, luego de haber cotizado semanas atrás cercano a los 340 dólares. Respecto a los cereales, el maíz disponible cerró en 183 dólares por tonelada, estando la posición abril cosecha temprana en 184 dólares por tonelada y la julio tardía en 174 dólares por tonelada, mientras el trigo disponible rondó los 206 dólares, con 94 dólares de caída frente a la jornada del martes debido al aumento del tipo de cambio oficial. Ahora bien, pasando a la generalidad del mercado, el USDA el pasado viernes informó las estimaciones de oferta y demanda correspondientes al mes de diciembre, donde luego de la finalización de la cosecha de gruesa en Estados Unidos, se remarcó un total producido de soja de 112,4 millones de toneladas y de 387 millones de toneladas de maíz, reduciendo la producción esperada de soja para Brasil en 2 millones de toneladas, pasando a 161 millones de toneladas, donde consultoras privadas de Brasil ya estiman que la producción sería cercana a las 157 millones de toneladas debido al efecto del clima seco y cálido en la región centro del gigante sudamericana. Veremos cómo continúa el clima y qué pronósticos de precipitaciones hay, estando la siembra de soja cercana a la finalización. Por otro lado, en maíz, el USDA mantuvo la estimación de producción en Brasil de 129 millones de toneladas, aunque podríamos ver recortes productivos hacia adelante, en especial en la estimación de safrinha, que es el maíz sembrado de manera tardía luego de la recolección de soja. En cuanto a Argentina, el departamento norteamericano no modificó las estimaciones de producción, dejándolas en 48 millones de toneladas de soja y 55 de maíz. Continuando con lo local, la siembra de maíz según la bolsa de cereales supera el 40%, siendo de esto entre el 25 y el 30% sembrado de manera temprana, mientras el 51% de las 17,3 millones de hectáreas sembradas de soja ya se implantaron. En los últimos días mejoró mucho la condición hídrica del suelo y se logró avanzar con las siembras en las principales regiones productivas. Por último, la cosecha de trigo supera el 50%, con una producción esperada según la bolsa de cereales de 14,7 millones de toneladas, mientras la BCR, la Bolsa de Comercio de Rosario, aumentó de 13,5 a 14,5 millones de toneladas su estimación. Hacia adelante continúa el foco en el desarrollo de los cultivos en Sudamérica, sumado a la complejidad en la dinámica de precios locales y la composición de los mismos con el programa de incremento exportador 80-20. Esperaremos saber qué ocurre en el mercado en las próximas jornadas y qué herramientas de cobertura se pueden ir tomando hacia adelante. Eso es todo por hoy, muchas gracias. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios.
Somos un equipo de profesionales jóvenes, creativos y dinámicos, comprometidos con más de 600 productores, co-construyendo capital intelectual día tras día, con el objetivo de agregar valor a la comunidad agroindustrial de principio a fin. Empujando nuestros límites, logramos convertirnos en una consultora integral, evolucionando en servicios y soluciones, construyendo en profesionalismo, viendo lo que otros no ven, haciendo lo que otros no hacen. Somos AZ Group y estamos creando un nuevo horizonte. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. A partir de diciembre, la prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 70.200 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés realizarla de manera presencial llamando al 0800-777-7366 o simplemente escribiendo WhatsApp al 11 22 79 0400. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Cuando nadie imaginaba que una bolsa podría ser un silo, nosotros dijimos, ¿por qué no? Mirando el futuro, nos animamos a cambiar la historia. Muchos nos siguieron, y cada vez fueron más los dueños del tiempo, los que pudieron cosechar sin parar, los que pudieron esperar el mejor momento para vender. Y llegaron grandes cosechas, y no faltó lugar para guardarlas. Superamos nuestros récords, y vamos a hacerlo de nuevo. Hoy el sueño es cada vez más grande. 200 millones de toneladas, más alimentos para el mundo, y más progreso para nuestro país. Porque podemos imaginarlo, podemos hacerlo. Bayer trabaja junto a los productores para liderar el futuro de la agricultura y así poder beneficiar tanto a los productores como a los consumidores y al planeta. Por eso, la innovación, la sustentabilidad y la transformación digital son sus pilares fundamentales. Bayer, ciencia para una vida mejor. En la Super Eradvanta hay un girasol que supera. Se supera en aceite, en rinde y adaptabilidad. Super Eradvanta, un girasol que supera. Banco Provincia, cerca de la agroindustria. Conoce la mejor financiación, ahora con Procampo Digital. Realiza todas las operaciones a través del nuevo Home Banking y sobre todo sin demoras en las autorizaciones. Seguí nuestras redes y entérate todas las novedades que tenemos para vos. Banco Provincia. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profertil, vida para nuestra tierra. La Asociación Argentina de Angus auspicia el remate especial de Horacio Fontana del 19 de diciembre en Balcarce, Buenos Aires, físico. Toda la información en angus.org.ar o en el mail angusremates@angus.org.ar. Angus, la raza líder. Bolsa de Cereales de Buenos Aires, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Retornamos con Luis Villa, les decía, un consultor, un especialista en temas económicos, en temas agropecuarios. Y con él vamos a abordar esta segunda parte del programa porque se reunió la semana pasada el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilela, con la mesa de enlace. Justamente, primero arrancaron mal, porque arrancaron con todos los invitados de un lado, la mesa de enlace tipo buscando de dónde está Willy, y después
a decirle, bueno, yo pensé que los que trabajaban, los que operaban en negro eran los productores que estaban asociados a Socra, con lo cual rompieron un poco el televisor en 70 pedazos. Lo recompusieron un poco, pero claro, cuando lo recompuso, le dijo, vamos a tener que subir retenciones. Bueno, ahí empezamos de nuevo otra vez con todo el tema de las cuestiones. ¿Cómo lo ves, Luis? Sí, yo ya desde antes de esto, es decir, es verdad, los chispazos esos fueron muy desagradables porque si hay algo que justamente hay que tener es buenas formas y diálogo después de muchísimo tiempo donde hubo destrato, donde incluso ni siquiera hubo diálogo, ni bueno ni malo. Pero antes de todo eso ya se podía, digamos, prever que el gobierno nacional tal vez no mejore la situación tributaria, la presión fiscal, la presión impositiva, y que mientras tanto eso se da, las provincias incrementen el impuesto inmobiliario y los municipios incrementen tasas o impuestos disfrazados de tasas o lo que fuera. Lo que estamos viendo es, se verá cuánto dura, un ajuste clásico, como dice el ministro, pero que recurre a los impuestos más distorsivos porque se generaliza el impuesto que llamamos coloquialmente retención o derecho de exportación, pero que claramente y jurídicamente hay dos fallos de la Corte Suprema que definen claramente que eso no es un arancel ni es una entelequia no clasificable, es un impuesto, o sea, tiene un tratamiento tributario, por eso los DN1 no pueden versar sobre retenciones, por ejemplo. Entonces, eso a su vez puede venir acompañado por un incremento en la alícuota de ingresos brutos de las provincias, o sea, estamos viendo que cada estamento estatal está recurriendo a la más sencilla, a la más fácil, pero que es a su vez la más recesiva, la más distorsiva, y lo vimos con la sequía que padecimos el año pasado. El sector perdió mucho dinero y sin embargo hubo que pagar más de 3.500 millones de dólares en retenciones solamente en los primeros 8 o 9 meses de este año calendario 2023. El hecho de generalizarlo no es un consuelo para el sector agropecuario, sobre todo cuando las economías regionales ya tenían un proyecto de 1, 2, 3 años con retenciones cero. Por otro lado, sabemos que este ministro es muy afecto al atraso cambiario y además lo ha dicho, puso un tipo de cambio alto para que luego empiece a atrasarse, para que luego el crawling peg o ese ritmo suave de devaluación sea de solo el 2%, mientras que la inflación va a ir corriendo a mucho más velocidad. Con lo cual, al momento de máxima facturación del agro el año que viene, abril, mayo, junio, julio, puede que el productor se encuentre con tipo de cambio ya atrasado, alícuota de retenciones generalizada para leche, para carne, para economías regionales, etcétera, las de soja tan malas como están hasta ahora, tal vez tasas de interés positivas en los préstamos, o sea que puede ocurrir que haya mucha facturación, pero muy poca rentabilidad o nula rentabilidad, aún con buenos volúmenes producidos, aún con buenos precios. Entonces ahí hay un riesgo. A mí me asusta mucho de Caputo que o haya atraso cambiario o haya tasas de interés muy fuertemente positivas en términos reales, o haya ambas cosas. De momento, bueno, arrancó con las dos en cero, vamos a decir. Ninguno de las dos amenazas están vigentes. Pero el atraso cambiario es algo que se viene muy, muy rápido. Prácticamente es posible que en marzo o abril ya estemos viendo un dólar oficial atrasado, por más que una proporción se pueda comercializar a través del contado con liquidación. Así que sí, hay riesgos y por otro lado hay que ver cómo llega el proyecto o los proyectos de ley al Congreso, porque los impuestos estos son sencillos de colocar, lo que son muy difíciles después de sacar.
habría una posibilidad interesante que se está manejando y es que la potestad, que hoy el Ejecutivo la ha perdido, afortunadamente, que la potestad se le entregue nuevamente, pero solo para bajar alícuotas, nunca para subir. Bueno, sería una manera de decir, esto es malo, pero es muy difícil que empeore. Pero ya digo, es un impuesto muy tosco, muy distorsivo y lo lógico sería que eso esté, como dijo el ministro, solamente por un año. Ahora, cada vez que acá se ha puesto un impuesto distorsivo, sea impuesto al cheque, sea incremento en las alícuotas de IVA, sea de retenciones, era por un año y se han quedado 10, 20, 30 años. Entonces el productor eso ya lo sabe o lo intuye y lo va a tener en cuenta a la hora de tomar decisión. E incluso cuando uno, o sea, el ministro Caputo plantea que no va a haber devaluación, pero este valor que fijó hoy para el dólar, con una inflación de 20%, en 3 meses tiene 60 de inflación, con lo cual va a tener que volver a acomodarlo. Sí, obtiene, digamos, 30 este mes y después logra realmente tener 10 y 2, pero la alícuota de retención él la plantea en 15. Él nos dijo, bueno, 15 y después 2 y después 10, que sería una manera de ir acompañando el atraso. Y además, como bien decís vos, está por verse, si tuviera 3 meses de alta inflación, los 800 pesos se van. Y por otro lado, la importación tiene un valor más alto porque tiene el impuesto país. Entonces, ciertos insumos del agro, como gasoil o fertilizantes, tienen un tipo de cambio más alto, más el impuesto país, más los aranceles de importación, que si bien es verdad que el Ejecutivo por fin tomó conciencia que la energía y los fertilizantes tienen que tener un tratamiento distinto, no es una cosa, un lujo que se pretende dar el agro. Pero claro, uno empieza a sumar valores de los fertilizantes altos, más tipo de cambio alto, más arancel, más flete marítimo, y después hay que distribuirlo dentro del país. Bueno, ahí la demanda de capital de trabajo y la relación insumo-producto se ha deteriorado ya hoy. Si hay atraso cambiario o el precio de la soja no es bueno, se va a deteriorar más todavía. Digo el precio de la soja porque es lo que más se factura, pero pensemos, por ejemplo, el caso de la lechería, que viene en una crisis muy, muy seria, que ahora le ponen este masazo de 15% de retención y de recesión que va a bajar el consumo interno. O sea, la cuestión no está nada fácil para el sector agropecuario en general. Ahora, pareciera que los gobiernos, incluso quieren hacer cosas con los productores que son contradictorias. Por un lado le piden que se ajusten los cinturones y por otro lado que se bajen los pantalones. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer. Sí, te piden que inviertas mucho, pero que al mismo tiempo pagues retenciones y que son cosas, todo parte de esa famosa frase que se ha dicho todo este año, que es, hubo sequía, nos faltan 20.000 millones de dólares, nos faltan, no queda muy en claro a quién, ahora va a llover y van a estar. Como si entre medio no hubiera pasado nada, no hubiera gente que ha tenido que desahorrar, no hay suelos que se han descapitalizado en fertilidad, no hay inversiones que se han pospuesto. Jamás se agrega una frase, aunque sea decorativa, para decir, bueno, y el agro va a necesitar ayuda. No, acá se cree que es algo automático, llueve y hay más plata, y entre medio va quedando gente en el camino, van poniéndose más viejo el parque de maquinaria, el rodeo de vacas no está en buen estado y está más viejo. Jamás ha habido una ayuda realmente acorde a la magnitud de la sequía. Acá se cree que todo es piloto automático, que todos siembran, que el sector no responde a estímulos, que lo único importante es que el clima acompañe. Es una manera francamente absurda. Y debo decir que el área de bioeconomía tiene mucha de esa visión, de pensar que el agro llegó a su máxima expresión, de que hay que hacer 2 o 3 cambios nada más y después lo importante es que llueva. Cuidado con esa visión que está en parte impregnada con el desarrollismo, con lo que era el ministerio y después secretaría que finalmente comandó de Mendiguren. Cuidado porque esa idea está bastante presente, contaminando la manera de ver de los funcionarios que están iniciando su gestión. Así que bueno, ahí hay toda una combinación
aún saliendo todo bien, aún lloviendo, aún teniendo buenos precios, está por verse realmente qué capacidad de inversión va a tener el sector y qué predisposición a invertir va a tener el productor. Es increíble, ¿no? En Brasil dicen lo que es bueno para el campo es bueno para Brasil. Acá lo que es bueno para el campo es, o sea, se lo ve como una máquina de poner plata, ¿no? Exclusivamente. Son años de denostar al campo. Aquí en Rosario tenemos la hermosísima estatua que tiene, en homenaje al general San Martín, toda vandalizada con pintadas diciendo agronegocio asesino y cosas por el estilo. En la radio todos los días alguien dice de qué se quejan si llovió, todas cosas que hacen ver que la batalla cultural y comunicacional se perdió y que la gente cree que el agro va en piloto automático, que no necesita ninguna señal y que da lo mismo que no tenga retenciones, a que tenga el 15. Se sigue hablando de saldos exportables. El mundo espera que nosotros contribuyamos a la seguridad alimentaria mundial y acá todavía hablamos de que producimos para nosotros y si sobra a lo mejor mandamos algo al exterior. Es una cuestión muy profunda que está muy enquistada no solo en la sociedad, en el dirigente político promedio. Es incluso mucha no gente, es fácil. mucha gente se acuerda del campo cuando va al supermercado y le aumentó la leche o le aumentó otro tipo de productos, ¿no? O sea, hay gente incluso que pareciera que cree que los productos nacen en el supermercado y que no tienen todo un proceso productivo e industrial de atrás. Luis, como siempre, agradecido por estos minutos, muy claro y muy interesante la charla contigo, así que la vamos a abordar de nuevo prontamente. Te mando un gran abrazo. Lo mismo te digo para vos. Nos estamos viendo en cualquier momento. Luis Villa, un consultor, un especialista en economía en sectores agropecuarios, al cual consultamos siempre que queremos abrevar en alguna respuesta que no entendemos, ¿no? La verdad es que se entiende bastante poco en la Argentina, pero mientras no entendamos que uno de los sectores más productivos, más pujantes, más generadores de divisas, de mano de obra y de arraigo en el país es el campo, seguramente vamos a seguir a los tumbos. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Finalizó en Dubái la conferencia de cambio climático y medio ambiente COP28, cuestiones muy importantes se definieron, estuvo la presencia argentina allí también dando su voz de la mano de APRESID y de la Comisión de Sustentabilidad de la Sociedad Rural Argentina. Compartimos el informe de Patricia Van Ploy en su segmento semanal Producción Sustentable. Con un día de retraso culminó la conferencia sobre cambio climático COP28 de la ONU hace pocas horas, con un acuerdo entre los 197 países que participaron, en el que por primera vez se hace un alegato para que el mundo haga una transición para abandonar los combustibles fósiles. El texto señala que la comunidad internacional reconoce la necesidad de profundas, rápidas y duraderas reducciones de gases de efecto invernadero y para ello pide a las partes que contribuyan con una lista de acciones climáticas. La primera de las acciones es triplicar la capacidad energética renovable y duplicar la eficiencia energética media de aquí al 2030. Los participantes también decidieron pedir a la ONU la organización de un diálogo anual para analizar el cumplimiento de las metas establecidas para combatir el cambio climático. Se realizará esto a partir de junio del año próximo, en lugar de esperar varios años para hacer un balance como ocurrió ahora. Ya hace 2 años, los países firmantes del Acuerdo de París del año 2015 habían lanzado un programa especial con las metas de adaptación global al cambio climático. Y en esta oportunidad, en Dubái, se realizaron evaluaciones acerca de los peligros y los impactos que este cambio genera sobre las personas y evidentemente sobre los países vulnerables. Y se acordó además que en el año 2027 los países deben haber establecido sistemas de alerta temprana contra riesgos múltiples, servicios de información para la reducción de riesgos y observación sistemática del cambio climático. Desde Argentina fue una delegación pública y una privada. En la privada había representantes de la Sociedad Rural Argentina, donde existe una comisión
de sustentabilidad. Nosotros hablamos con Andrés Costamaña, subcoordinador de la Comisión de Sustentabilidad de la Sociedad Rural Argentina, y nos contaba la postura del sector productivo en la COP28 realizada en Dubái. Este es el tercer año en el cual hemos logrado en la Argentina llevar una posición público-privada unificada y que sea la posición argentina que presentamos en la COP. Eso fue la previa a ir a la COP. La Sociedad Rural Argentina participa en la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur y también logramos una posición unificada y llevamos a la COP. También llevamos una posición unificada con los países exportadores del sur, junto con Australia y con el grupo KERS, que son 19 países más, donde entra Canadá, Guatemala y varios países más. Donde lo que presentamos básicamente es que los sistemas agroalimentarios no son fallidos y que los productores agropecuarios somos parte de la solución y no parte del problema. Este es el principal foco que llevamos hacia allá, porque el anfitrión era un país petrolero, con lo cual era muy probable que se quisiera hacer un foco y distraer la atención del petróleo, el carbón y el gas, afectando más a los sistemas agroalimentarios. Y ya en la previa, quien es el SAR climático, representante de Estados Unidos, John Kerry, había hecho una propuesta de que no se podía frenar el calentamiento global y alimentar a las personas. O sea que ya íbamos con un terreno bastante complicado y había que ir a tratar de balancear las discusiones y tratar que en el documento final, que ha salido hace unas horas, los sistemas agroalimentarios no sean enfocados como gran parte de los problemas que tiene el planeta con el calentamiento climático, y eso se logró. Nuestro vicepresidente Marcos Pereira fue quien fue a la COP, también participó Marcelo Torres, presidente de APRESID, y el equipo de APRESID técnico estuvo con muchas conferencias y hablando con distintos actores de la parte de agro. Somos miembros de la Organización Mundial de Agricultores, así que tenemos una agenda multilateral, hablando con nuestros colegas. Y bueno, hemos logrado poner a la Argentina en un lugar diferente, por tener 90% de agricultura en siembra directa, por tener gran parte de la producción argentina en los pastizales y pasturas o en los bosques nativos. Y hemos mostrado que los sistemas argentinos son bien diferentes, con huellas de carbono bien chiquitas, pero a su vez que la Argentina no tiene demasiado que ver con el calentamiento global. Somos menos del 1% de las emisiones totales, cuando Europa, China y Estados Unidos son el 50%. Y si a eso le sumamos la India, Japón y otros 9 países más, son el 80%. Así que el problema lo tienen 14 países, en realidad 13 países más la Unión Europea, que son quienes presionan bastante para decir que el problema está en Latinoamérica o en Sudamérica, lo cual no es real, y parte de la discusión era esto, ponernos de acuerdo que el foco es el petróleo, por un lado, que hay que dejar de utilizar el petróleo como fuente de energía y cambiar por las bioenergías o las energías limpias, y que la agricultura y la ganadería y la forestación somos parte de la solución, removiendo el carbono en excedente que puso la industria del petróleo en la atmósfera, y sería una solución viable si tuviéramos el financiamiento y si tuviéramos los incentivos para que los agricultores, además de producir soja, maíz, lana, carne o leche, produzcamos una agricultura basada en la captura de carbono. Y esa fue la posición, y la verdad que tuvimos bastante resonancia y pudimos discutir a alto nivel con quienes tienen la otra parte de la mirada, ¿no? O sea que puede decirse que para la Argentina o que para la producción argentina esta COP fue positiva. Lo ideal era que se refleje en el documento final, y al no aparecer los sistemas agroalimentarios en el documento final, para nosotros es un éxito. Porque se hizo el foco sobre el petróleo y se hizo foco en la realidad. Lo otro que se trataba era esta
COP era decir que la ciencia no era la manera o el diálogo para validar cosas. Y también quedó reflejado que es a través de la ciencia y el conocimiento científico cómo vamos a salir adelante en esta crisis global, pero sin dejar el pasado, porque hay por ahí alguna iniciativa europea de decir el problema es tan grande que tenemos que mirar hacia adelante y lo que pasó antes no importa, y nosotros decimos, bueno, pero no, las responsabilidades son comunes pero diferenciadas, o sea, nos vamos a hacer cargo de lo que nos toca, menos del 1% en el caso de Argentina, pero los recursos naturales son míos. Claro. Entonces, la conservación de los recursos naturales necesita iniciativas, necesitan caminos, necesita que si vos necesitas compensar algo que vos hiciste en el pasado, nos pagues por ello. Entonces nosotros veríamos cómo, y este financiamiento, que es parte del artículo 6 del Acuerdo de París, que no se terminó de dejar organizado en esta COP, no se terminó con el río de reglas y demás, es la parte de la discusión final, es quién debe pagar, cuánto hay que pagar. Eso sí, en esta COP se cambió de 100.000 millones de dólares anuales a 190.000 millones de dólares anuales, porque al no haber pagado antes, los problemas se agravaron, el mundo necesita más dinero, pero es simbólico porque en realidad nadie firma el cheque. Entonces es que los países desarrollados van a ayudar a los de desarrollo, y finalmente de estos 180.000 millones de dólares para esta COP se van a colocar en países de economías muy frágiles 12.000 millones de dólares a través del Fondo Verde de Clima. Esto lo que te estamos mostrando es que se dicen cosas, pero la realidad después es otra, y que no hay una ambición real de parte de las economías desarrolladas de pagar por lo que ellos hicieron. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Una de las cuestiones centrales que tiene la agricultura moderna es fundamentalmente tener, por supuesto, cada vez más rentabilidad, cada vez más beneficios, optimizar los tiempos, pero al mismo tiempo trabajar toda la cuestión que tiene que ver con la huella de carbono, que vino para quedarse, con todo aquello que hace también al medio ambiente. Por eso nos vamos a conversar con Ana Fernández Mouján. Ella es presidenta de GEFAS y enseguida ya le vamos a estar preguntando qué significan estas siglas. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo va? Buen día a toda tu audiencia. Un placer estar conversando contigo y poder contarles de qué se trata. GEFAS, como decías, es una sigla que significa, está en inglés, es G de Green, F de Footprint, A de Agricultural y S de Solutions, porque es una empresa que busca tener y crear sistemas agrícolas más sustentables, con una menor huella de carbono. Es una empresa que ya lleva ¿cuánto tiempo? Más de 2 años, ¿no? Sí, ya llevamos casi 5 años. Arrancamos en el 19, fines del 2019, y bueno, desde que arrancamos no paramos de producir cosas, y ya veníamos con varios conceptos en la cabeza y los estamos llevando a la práctica y concretándolos, y la verdad que bueno, estamos muy contentos. Empezamos con la cosecha. En cuanto a sistema, estamos en cosecha, siembra y pulverización, pero arrancamos con la cosecha, con un sistema de cosecha con un cabezal stripper ultra liviano porque está hecho de la mayor parte de sus componentes de materiales composites que hacen que sea mucho más liviano, y la efectividad es mucho mayor, ¿no? La eficiencia. Sí, de eso habíamos hablado hace 2 años cuando empezó a mostrarse y a dar sus primeros frutos. Y bueno, ahora acaban de recibir el premio Ternium Expoagro, que creo que es un premio, una medalla de oro muy importante que los revaloriza y también los pone también como una especie de punto de encuentro de esto que ustedes quieren brindar, ¿no? Soluciones que sean muy buenas para la empresa en cuanto a todo lo que es rentabilidad, pero también todo lo que es el manejo y a todo lo que es la cuestión de la sustentabilidad, ¿no? Exactamente, Horacio, es tal cual lo que vos estás mencionando. La verdad que el premio Ternium Expoagro es un envión inmenso, porque es un premio que, bueno, es un honor.
La verdad, el jurado, está la DLG de Alemania también, y el jurado argentino es 10 puntos, así que haber recibido ese premio para nosotros es un lujo. El premio está concedido a el stripper ultraliviano con su cosechadora para el stripper. Decimos nosotros que es el tool carrier. Para nosotros esa es el nombre que tiene este equipo, que es una cosechadora para lo que cosecha y lo que trilla el cabezal stripper. Porque nos dimos cuenta que cosechando con el stripper, todo ese material que levanta el cabezal en sí mismo es una trilladora. Y que la cosechadora convencional no hace procesos adentro, nada más que termina de limpiar un poquito, pero de la nada, que queda un muy poquito porcentaje de chaff o de material distinto a grano. Y eso es, dijimos, esto es está hiperdimensionado lo que necesita el stripper. Entonces hicimos esta cosechadora, que es una cinta transportadora, que todo lo que te trilla el cabezal lo lleva por esa cinta y lo carga en una tolva y te lo transporta fuera del lote. Y terminas de limpiarlo lo poco que queda, o en la cabecera del lote, o te lo llevas al molino, o haces una trilla estacionaria y embolsadora, el sistema que quieras, pero terminás de limpiar eso poquito que queda de distinto a grano afuera. ¿Qué lográs? Una menor compactación del suelo, que eso es muy importante, máquina mucho más liviana, económicamente mucho más beneficiosa porque es más económica, y consumo de combustible lo disminuís a la mitad. La velocidad de trabajo es mucho mayor, ya con el stripper duplicás y a veces más que duplicás la velocidad de avance. La productividad es el doble, es como tener 2 cosechadoras. Y las horas de trabajo también son mayores porque el stripper, como no corta la planta, podés aumentar la ventana de cosecha durante el día. Arrancás antes y terminás después, porque la humedad no te joroba. Al no cosechar la planta húmeda no entra en la cosechadora ni se traba en el draper convencional, sino que levantás el grano y eso hace que puedas cosechar más tiempo. Nos pasó con Adecoagro, que Adecoagro tiene 10 cabezales nuestros, que ellos vieron la diferencia de horas de cosecha. Para ellos es un número importantísimo también, porque trabajan más rápido, además de la velocidad. Ellos se propusieron este año a cosechar esta campaña pasada, todo con los cabezales, con sus máquinas, que tienen 11 máquinas, hicieron eso, cosecharon todo con los cabezales strippers, y la verdad que están muy, muy contentos con los resultados. Les ha dado muy buen resultado en arroz, ¿no? Inicialmente. Exactamente, arrancamos probándolo en arroz, justamente con Adecoagro, que es además un socio de la empresa. Con ellos iniciamos todas las pruebas a campo durante varios años. Los 3 primeros años hicimos todas las campañas con ellos y en todos los campos. Ellos tienen 60.000 hectáreas de arroz, así que nos comimos arroz a lo loco, pero bueno, logramos con ellos hacer todas las modificaciones y las mejoras del cabezal hasta que el tercer año dijimos, bueno, ya está, es esto, aprobado por Adecoagro, que son súper exigentes y te están mirando todo el tiempo que todo rinda perfecto, que no haya pérdida, que el grano quede bien. Así que fue el mejor examen que pudimos pasar con Adecoagro aprobándolo en arroz, que además es un cultivo de los más difíciles. ¿Cómo está funcionando el maíz? El maíz, mira, el maíz no sirve para maíz stripper, no es para maíz, es para todo lo que es arroz, trigo, cebada, centeno, todo lo que es fina, colza, hasta por ahí podés también sorgo, pero para maíz sí el tool carrier es la máquina que presentamos ahora en Expoagro. ¿Por qué? El tool carrier es una plataforma de energía móvil, vendríamos a hacer, que vos le cambiás los cabezales y te sirve para los distintos cultivos. Entonces, si vos a eso le pones un maicero, que es un stripper, porque cosechás la espiga, te hace lo mismo. Lleva en la cinta transportadora y lo reprocesás afuera. Separás el marlo, que lo usás, además después, para energía o fibra, separás el grano y la chala y el marlo los usás también
para lo que necesites usarlo. Si quieres hacer briquetas o lo que sea para energía o para fibra para el feedlot, o bueno, en función de lo que Incluso necesites. yo hacía mención también con la cuestión de la huella de carbono, ¿no? De lo que estás representando hoy, trabajar en ese sentido. Exactamente. El punto central es la huella de carbono. Estamos tendiendo y la agricultura tiende cada vez más a disminuir la huella de carbono. Nosotros vamos en ese camino. Hicimos un estudio con Carbon Group, que es una certificadora muy interesante, muy importante, que nos hizo el estudio de cuánto bajamos la huella de carbono con la utilización del sistema stripper en los sistemas agrícolas de cosecha. Y el resultado que dio es que bajamos 30% las emisiones de gases de efecto invernadero usando en la rotación el stripper. Y eso es un número interesante, ¿no? Y apuntamos a que cada vez más, no solo en la disminución de la huella de carbono, sino la menor compactación, que está totalmente asociado con eso, menor consumo, la planta queda en pie, para el cultivo de segunda es mucho más beneficioso porque la planta al quedar en pie te hace un efecto sombra, lo estamos viendo ahora en cebada en Uruguay, que estamos con un cabezal allá, y la sembradora va atrás sembrando, entonces lo que logra, y comparamos con las dos, con la convencional y con el rastrojo que deja la convencional, el draper, y con el rastrojo que deja el stripper. ¿Qué pasó? Ahí lo que observamos es que como el draper convencional te tira todo por la cola, la cosechadora, te queda ese colchón de paja que no permite que la semilla entre y penetre bien en el suelo. En cambio, se veía perfectamente la línea, el surco y la semilla con el de stripper bien adentro, y no se perdía ninguna semilla, entra todo. Entonces el rinde del cultivo de segunda es mucho mayor, y ellos lo querían para eso, justamente, para que el rinde del cultivo de segunda sea mayor y les sirva, si no, pierden un gran porcentaje de semilla que no entra porque rebota en ese colchón. Ese es muy interesante. Obviamente, la pregunta que se me viene a la cabeza es cómo están reaccionando hoy los productores, y si la función o el contacto que tienen con ustedes es explicarle qué necesitan para que ustedes puedan con el stripper llevarle esa solución que él está necesitando. Bueno, están reaccionando muy bien, porque uno puede contar y decís, bueno, qué bárbaro, pero ellos cuando lo ven en el campo, ahí se terminan de convencer que lo que uno les dice, mira, te conviene por el cultivo de segunda que te va a rendir mucho más, te deja la planta en pie, podés sembrar mucho más horas porque no parás la sembradora que se te atasca, sino que la sembradora no para, cosecha más horas por día. Te rinde mucho más ese cultivo. La rotura de grano es mucho menor, en arroz eso es muy importante. O sea, todos esos beneficios que nosotros vemos del cabezal stripper, que después se los contamos a los productores, cuando lo ven dicen, es verdad, es así. Y hay una buena reacción, la verdad que estamos teniendo muy buena respuesta de todos los productores, ¿no? Ana, la última. Eso. ¿Con qué sueña Ana Fernández Mouján? ¿Con qué sueño? Qué linda pregunta. ¿Sabés con qué sueño? Con que Gifas logre tener, que ese es mi objetivo, mi desideratum, la certificación de la menor huella de carbono en todos los sistemas agrícolas, cosecha, siembra y pulverización. Y en ese camino estamos. En siembra estamos haciendo procesos muy innovadores que ya te iré contando. Ahora por ahí no puedo porque, bueno, estamos en proceso de creación y de patentamiento, así que todos los procesos sean cada vez más sustentables para un cuidado del medio ambiente mucho mayor y que desde la Argentina al mundo podamos decir que el lugar en donde se producen los alimentos para el mundo tenemos la agricultura más sustentable. Ese es mi sueño. Mira vos. Bueno, lo vamos a seguir acompañando entonces. Te mando un gran abrazo. Gracias, Horacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ana Fernández Mouján, presidenta de GEFAS,
acaban de recibir la medalla de honor del premio Ternium Expoagro, que no es poca cosa, como ella les decía, y les va a dar también este año un impulso muy importante, fundamentalmente en este cabezal stripper que han encontrado la solución perfecta para que, como les decía en el inicio de la nota, el productor tenga su rentabilidad, pero al mismo tiempo tenga sustentabilidad, huella de carbono y todo el proceso ambiental que se necesita hoy para esta agricultura moderna llevarla adelante. Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Somos un equipo de profesionales jóvenes, creativos y dinámicos, comprometidos con más de 600 productores, co-construyendo capital intelectual día tras día, con el objetivo de agregar valor a la comunidad agroindustrial de principio a fin. Empujando nuestros límites, logramos convertirnos en una consultora integral, evolucionando en servicios y soluciones, construyendo en profesionalismo, viendo lo que otros no ven, haciendo lo que otros no hacen. Somos AZ Group y estamos creando un nuevo horizonte. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. A partir de diciembre, la prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 70.200 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés realizarla de manera presencial llamando al 0800-777-7366 o simplemente escribiendo WhatsApp al 11 22 79 0400. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Cuando nadie imaginaba que una bolsa podría ser un silo, nosotros dijimos, ¿por qué no? Mirando el futuro, nos animamos a cambiar la historia. Muchos nos siguieron, y cada vez fueron más los dueños del tiempo, los que pudieron cosechar sin parar, los que pudieron esperar el mejor momento para vender. Y llegaron grandes cosechas, y no faltó lugar para guardarlas. Superamos nuestros récords, y vamos a hacerlo de nuevo. Hoy el sueño es cada vez más grande. 200 millones de toneladas, más alimentos para el mundo, y más progreso para nuestro país. Porque podemos imaginarlo, podemos hacerlo. Bayer trabaja junto a los productores para liderar el futuro de la agricultura y así poder beneficiar tanto a los productores como a los consumidores y al planeta. Por eso, la innovación, la sustentabilidad y la transformación digital son sus pilares fundamentales. Bayer, ciencia para una vida mejor. En la superera Advanta hay un girasol que supera. Se supera en aceite, en rinde y adaptabilidad. Super Era Advanta, un girasol que supera. Banco Provincia, cerca de la agroindustria. Conocé la mejor financiación, ahora con Procampo Digital. Realiza todas las operaciones a través del nuevo Home Banking y sobre todo sin demoras en las autorizaciones. Seguí nuestras redes y entérate todas las novedades que tenemos para vos. Banco Provincia. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profertil, vida para nuestra tierra.
La Asociación Argentina de Angus auspicia el remate especial de Horacio Fontana del 19 de diciembre en Balcarce, Buenos Aires, físico. Toda la información en angus.org.ar o en el mail angusremates@angus.org.ar. Angus, la raza líder. Bolsa de Cereales de Buenos Aires, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Toda la actualidad del quehacer agroindustrial de la Argentina, los informes de los consorcios regionales de experimentación agrícola, los comenta y los analiza Patricia Van Ploy en su columna Aire Libre. Hola, ¿cómo están? Transitando las primeras horas, días de este nuevo gobierno, las cartas están echadas para el sector agroindustrial, las expectativas del sector son altas, no está mal decir que el campo, el sector productivo ha votado un cambio de gobierno, ha votado a este gobierno y ahora, bueno, faltan las definiciones, la letra chica, que enmarcada en una nueva macropolítica económica, se ajustará luego para que el sector productivo comience a trabajar ya con una nueva perspectiva. En el mientras tanto, los temas siguen vigentes, los temas y las tareas también. Los grupos CREA realizan mensualmente encuestas para conocer las opiniones y los estados de situación de la producción que abarca. Pocos días atrás presentaron un informe sobre los efectos del clima sobre la producción agrícola, ganadera y lechera también. Agrícola y ganadera, tanto de carne como de leche. Para conocer un poco más sobre esto y finalmente también incursionar en las expectativas del sector frente al nuevo gobierno, hablamos con Eugenio De Bari, miembro CREA, integrante de la comisión directiva de CREA, y vamos a compartir sus opiniones. Hablando en la agricultura, tenemos que no olvidarnos que venimos de un año, de una campaña de 2022-2023, que realmente fue de un impacto tremendo en la parte productiva y en la parte, ni hablar de la parte financiera de los productores. La verdad que uno se remonta al 2008 con una cosa similar y la verdad que fue muy dura y que todavía estamos recuperándonos de la misma. Uh-huh. Y ya entrando a esta nueva campaña, la 23-24, estamos siendo golpeados por el clima todavía. En algunas zonas se pudo recomponer ese perfil seco que tenía el suelo, los dos, que nosotros siempre hablamos de los 2 metros del perfil del suelo, que tiene que recomponer la cantidad de agua suficiente para sostener un cultivo. En algunas regiones se logró, en otras todavía estamos complicados, y se viene sintiendo en lo que es la cosecha en la cual estamos en este momento, que es la cosecha de fina. Nosotros teníamos una primera estimación de cerca de 17-18 millones de toneladas de producción de trigo, básicamente, y el último relevamiento, eso descendió entre los 13 y los 14 millones de toneladas, que eso obviamente no solamente repercute sobre el productor, sino también sobre el país, ¿no? Seguro. Y esto, ¿cómo lo ven de ahora en más? Esas zonas que tuvieron cierta recuperación, por decirlo de alguna forma, en el tema climático, ¿podrán compensar a las otras regiones? ¿Cómo ven la nueva campaña? Creo que es muy distinta a la del año pasado, porque la del año pasado fue muy general, la seca que hubo. La del año pasado fue la tercera seca que hubo, porque nosotros no nos olvidamos que venimos con 2 años anteriores también con problemas de agua. Uh-huh. Y este año en algunas regiones muy productivas, como es el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, este de Córdoba, todavía, si bien hubo lluvias, nosotros lo que decimos ahora es no se recompuso esos 2 metros de suelo que decimos que se tiene que recomponer, sino que estamos viviendo con las lluvias que realmente caen, ¿no? Uh-huh.
¿Por qué? Porque no tenemos reservas en el suelo. En otras regiones sí llovió adecuadamente, puede ser el oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Buenos Aires, y también en el Chaco, que bueno, que vienen, a tu pregunta, yo creo que siempre se va a compensar porque no es tan grave como el año pasado. Yo creo que dependemos mucho de esta cosecha, nosotros como productores, y creo que el país también necesita mucho esta producción de verano, ¿no? Sí, claro. Eso en cuanto a agricultura. Ahora, en cuanto a ganadería, según el informe que ustedes presentaron, sobre encuesta, ¿no? El 61% de los grupos cree que cuenta con una producción de recursos forrajeros mala o regular. Queda expuesto también el tema ganadero muy fuertemente, ¿no? Totalmente. Ganadero y lechero, ¿no? Porque dentro de la ganadería vos tenés la parte de lo que sería bovina de carne y bovina de leche. En las dos repercute el tema de las reservas, en mayor medida en el sector lechero. ¿Por qué? Porque vos las reservas que estás consumiendo o que consumiste en este invierno y estás consumiendo ahora en la primavera, básicamente las hiciste el año pasado. Y el año pasado las reservas fueron muy malas de cantidad y de calidad. Por eso en el sector lechero repercute mucho más, porque vos necesitas tener dietas muy buenas, digamos, de alta calidad de lo que sería un silo de maíz, un silo de sorgo o silo de cebada, digamos, ¿no? Sí, aclaremos que el 61% de ganadería de carne, digamos, está afectado, en cambio en lechería o los grupos lecheros afectados asciende al 82% según el trabajo presentado por CREA. Exactamente, y repercute muchísimo más allá de la cantidad, que es mucho mayor, porque esta calidad fue muy mala. El año pasado, todas las reservas que se empiezan a realizar a partir de enero, febrero, marzo, que son todas las reservas, como te decía recién, que se consumen en el invierno y en la primavera, que es en esta primavera, eso nos está repercutiendo de por qué venimos con ese delay de un año. Nosotros este año, recién a partir de enero, vamos a empezar a de vuelta a tener reservas que esperemos sea de mejor calidad, que la vamos a usar recién en el invierno que viene. Claro. Esto se da, que es lo que sale del informe, es que, ¿qué pasó? En el sector lechero, como vos necesitas dietas de alta calidad, tuviste que desviar mucho de estas reservas a ir a un concentrado. Y los concentrados son mucho más caros, llámese o maíz mismo o concentrados proteicos, que uno tiene que comprar en el mercado, que obviamente hace que la rentabilidad caiga muchísimo. En cambio, en el sector bovinos de carne, si bien es importante, no impacta tanto como en la leche. Claro. Ahora, ¿qué se espera en cuanto al sector ganadero y lechero para este cambio de clima que aparentemente ingresaría? ¿Qué expectativas hay? Mirá, espero que sean de los mejores. Creo que, como hablábamos recién, tanto el país como los productores de estas dos actividades y las actividades a nivel general necesitan un cambio. Necesitamos un cambio de una lavada de cara para poder apoyar a los cambios no solamente políticos sino también productivos que se tienen que ver, y tenemos que revertir la gran pérdida que tuvimos el año pasado. Sí, para cerrar, Eugenio, le iba a preguntar precisamente, ustedes hacen estas encuestas en forma permanente, y se reúnen y tienen mega reuniones y encuentros donde intercambian información. ¿Cuál es la temperatura o la sensación térmica que ven entre los productores, entre ustedes mismos? Digo, ¿cómo nota usted, ya en forma personal y muy subjetivo, obviamente, pero cómo es la situación actual de la producción, del productor como ente generador de divisas, ¿no? Mirá, hoy, justo ayer tuvimos el cambio de gobierno. Creo que eso genera una expectativa importantísimo en la mentalidad del productor. Creo que el productor es siempre positivo, de hecho todos los años vuelve a invertir la misma cantidad de plata, así haya perdido o no, la toma prestada o la tiene propia, pero el productor es siempre positivo, y me parece que eso es lo que se está notando acá. Es como que hay un cambio de aire,
nosotros como productores siempre pedimos previsibilidad, o sea, que no haya cambios de reglas, sino lo que se establece en el día 1, el día 180 es la misma regla. Entonces eso nos permite, porque nosotros tenemos actividades, la ganadería, nosotros pensamos 1 año y medio hacia adelante, Claro. la agricultura, 6 meses para adelante. Entonces lo que queremos es eso, que haya una previsibilidad. Y bueno, y este cambio de gobierno alienta esa previsibilidad, que haya esa lavada de cara que uno dice, y que tengamos las mejores expectativas, ¿no? ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Como decimos cada semana, el momento del buen comer y del buen beber lo trae Carlos Joseph desde su rincón Bon Vivant. Navarro Correas renovó su línea de vinos colección privada. La nueva identidad visual de la marca busca alinearse al portfolio global de la bodega y a través de estas nuevas etiquetas buscar modernidad, ser solemne y significativo a la vez. La línea, la primera de la bodega en ser comercializada por el propio Don Edmundo Navarro Correas, está integrada por los vinos Malbec, Cabernet Sauvignon, Red Blend, Pinot Noir y Chardonnay. Y la Madrid State Wines lanzó Guillermo, una edición limitada de 1200 botellas de Cabernet Sauvignon en homenaje a su fundador, Guillermo García Lamadrid. Guillermo Cabernet Sauvignon 2020 está elaborado con uvas provenientes de la finca La Suiza, en Luján de Cuyo, Agrelo, Mendoza, y la etiqueta posee el escudo metálico que caracteriza a los vinos tope de gama de la bodega, y además cada botella está numerada para hacerla más exclusiva. Y a pocas semanas de abrir sus puertas, Nika Club Omakase, establecimiento de cocina japonesa a cargo del chef Leo Lanusol y el sushi man Fabián Masuda, sorprende por su original y cuidada propuesta gastronómica, servicio y ambiente que contribuyen a rendirnos a la experiencia omakase, una expresión japonesa que significa lo dejo en tus manos, en este caso los del chef y el sushi man. Y además de una muy buena carta de vinos, que está a cargo del sommelier Leo Fernández Aquino, también tiene un bar donde también se pueden probar algunas exquisiteces gastronómicas y las muy buenas bebidas que componen la oferta, la carta. Bueno, eso es todo por hoy. Como siempre, recordamos que toda esta información y mucha más la pueden encontrar en www.rinconbonvivant.com.ar o en las redes sociales en @rinconbonvivant. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Hasta aquí una nueva edición de Portal Agropecuario de los días lunes. Que tenga usted una excelente semana, una muy buena Nochebuena, una muy buena Navidad, y haciendo votos para que esta crisis que está afectando a la Argentina, que se veía venir, que era esperable, pero que se ha profundizado, empiece de a poco a encontrar algunas alternativas para que los argentinos no sigan sufriendo las carencias y las necesidades que hoy están afrontando. Ya sabe, nos puede encontrar en cualquier momento, en cualquier oportunidad, por todos nuestros canales, por todos nuestros medios de comunicación, porque como le decimos siempre, Portal Agropecuario, el campo, por todos los medios. Portal Agropecuario, todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial, con las novedades del sector más dinámico de la Argentina, generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario, el campo por todos los medios.
La conferencia sobre el cambio climático de Dubái debe cerrarse la semana próxima con nuevos compromisos de recortes de emisiones de gases de efecto invernadero, de ayudas financieras y programas de adaptación. Los casi 200 países que asisten a la conferencia en Emiratos Árabes Unidos ya aprobaron en principio la entrada en vigor de un fondo de daños y pérdidas para los países más afectados por el cambio climático que debería empezar a funcionar en el 2024. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Argentina está presente a través de la Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, y la Directora Nacional de Cambio Climático, Florencia Michel. Entre las primeras medidas adoptadas fue aprobada la forma de funcionamiento del Fondo de Pérdidas y Daños, que contará con financiamiento para que los países con mayores vulnerabilidades ante los fenómenos climáticos puedan hacerle frente a los principales impactos. El Mercosur quedó dividido en la Declaración de Agricultura Sustentable impulsada por Emiratos Árabes Unidos, que reconoce el impacto del sector, pero también critica medidas proteccionistas de la Unión Europea. Tanto Argentina como Brasil llevaron a la cumbre documentos que buscan poner en el estadio global las crecientes presiones de la Unión Europea, primero con su ley antideforestación, que prohibirá la exportación a su mercado de commodities provenientes de un desmonte anterior al 31 de diciembre del 2020, y las cláusulas ambientales que en febrero de 2023 la Unión Europea agregó como requisito adicional para hacer operativo el Tratado de Libre Comercio con el bloque sudamericano. Y mientras Brasil y Uruguay terminaron firmando la Declaración en Agricultura Sustentable propuesta por los Emiratos Árabes, que propone reconocer los principios del libre comercio, pero también el impacto que la agricultura tiene en el ambiente y en el cambio climático, Argentina y Paraguay estuvieron ausentes. Paraguay fue a la COP28 con una posición plagada por cabildeo del agronegocio que niega todo el impacto que produce en el país. Y la posición de la delegación de Argentina es endeble en términos políticos debido al inminente cambio de gobierno en medio de la cumbre. Se informó que la participación argentina en el encuentro internacional busca continuar con el reclamo de priorizar de la agenda la adaptación al cambio climático e impulsar posiciones conjuntas con otros países latinoamericanos a partir del argumento de que el 86% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas en el hemisferio norte, mientras que el hemisferio sur representa el 14%. Por eso, la defensa de los intereses conjuntos apunta a fortalecer la agenda de financiamiento a partir del principio de que existen responsabilidades comunes, pero diferenciadas, por lo cual se debe exigir el financiamiento comprometido por los países centrales. El Fondo de Financiamiento que acaba de poner en marcha su secretariado tendrá sede en el Banco Mundial, constituye un primer paso en esa dirección, aunque está lejos aún de resolver las necesidades para lograr los objetivos del Acuerdo de París. La COP28 nuclea funcionarios y representantes de múltiples países, organizaciones de la sociedad civil, grupos de jóvenes y otros actores que buscan generar acuerdos para dar respuesta a la emergencia climática. Se celebra cada año en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en cuyo ámbito se logró en el 2015 el Acuerdo de París, en el que procura intensificar acciones e inversiones para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. La comunidad internacional debate en particular si debe abandonar lo antes posible los combustibles fósiles o reducir su uso para disminuir la concentración de estos gases que retienen calor en la atmósfera. La Unión Europea, que quiere que la COP28 de Dubái sea el principio del fin del uso de las energías fósiles, está, junto con Estados Unidos y China, entre los mayores emisores de gases del efecto invernadero responsables del calentamiento global. La concentración atmosférica de estos gases se disparó por la industria, sobre todo por la quema de combustibles fósiles. En la COP28, la comunidad internacional debate también si debe abandonar lo antes posible esos combustibles o reducirlos para disminuir la concentración de los gases. La opción de una salida gradual prefigura un posible consenso que fijaría un objetivo universal, pero permitiría calendarios diferentes según el grado de desarrollo o dependencia de los hidrocarburos de cada país. Sin embargo, esta opción se contrapone a la posibilidad de no decidir nada sobre los combustibles fósiles. Científicos reiteran que esto tendrá consecuencias catastróficas para el planeta. Uno de los objetivos de los 27 miembros de la Unión Europea es dejar constancia en el texto legal
negociado en la COP28 que las emisiones de efecto invernadero deben empezar a reducirse antes del 2030. Mientras sigan aumentando las concentraciones de gases de efecto invernadero, no podemos esperar resultados diferentes de los observados este año. Las temperaturas seguirán aumentando, al igual que los efectos de las olas de calor y las sequías, indicaban en un comunicado. Los científicos también afirman que los datos procedentes de núcleos de hielo, anillos de árboles y otros elementos sugieren que este año podría ser el más caluroso en más de 100.000 años. Otros datos conocidos esta semana durante la COP28 indican que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe invertirá $15.000 millones hasta el 2030 para la adaptación y gestión de riesgo de desastres naturales en la región de América Latina y el Caribe, obviamente, causados por el cambio climático. Se invertirán $2.000 millones cada año hasta el 2030 para generar adaptación de los países al cambio climático y en especial para que la región esté mejor preparada para enfrentar los cada vez más frecuentes e intensos eventos naturales extremos. Este monto anunciado triplica las inversiones de la institución en este ámbito durante los últimos 5 años y la refrenda como un actor líder de la acción climática regional. En otro orden, Estados Unidos anunció que en la COP28 también ayudas para la transición climática de 23 ciudades de países de vías de desarrollo. En la ayuda consistirá en $53 millones que servirán para que esas ciudades, entre ellas algunas de México, puedan equiparse con vehículos eléctricos, renovar su transporte público y reducir sus emisiones de carbono. En el marco de la COP28 también más de 110 países se comprometieron a triplicar las energías renovables hasta el 2030. Los países van a trabajar juntos para aumentar las capacidades renovables globales y llevarlas hasta 11.000 gigavatios, algo más del triple de los 3.400 que actualmente se producen mediante molinos eólicos, paneles solares, represas hidroeléctricas y otras fuentes. Finalmente, se indica que la COP28 llega al final de un año en el que personas de todo el mundo vivieron trastornadas por temperaturas récord y condiciones climáticas extremas. Más de $2.000 millones suplementarios para la adaptación provendrán del sector privado. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Somos un equipo de profesionales jóvenes, creativos y dinámicos, comprometidos con más de 600 productores, co-construyendo capital intelectual día tras día, con el objetivo de agregar valor a la comunidad agroindustrial de principio a fin. Empujando nuestros límites, logramos convertirnos en una consultora integral, evolucionando en servicios y soluciones, construyendo en profesionalismo, viendo lo que otros no ven, haciendo lo que otros no hacen. Somos AZ Group y estamos creando un nuevo horizonte. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Cada vez más simple, más ágil y más cómodo. Ahora, con el Renatre, podés solicitar desde tu casa la prestación por desempleo y consultar su estado a través de WhatsApp al número 11 22 79 0400 las 24 horas del día, los 365 días del año. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. Cuando nadie imaginaba que una bolsa podría ser un silo, nosotros dijimos, ¿por qué no? Mirando el futuro, nos animamos a cambiar la historia. Muchos nos siguieron, y cada vez fueron más los dueños del tiempo, los que pudieron cosechar sin parar, los que pudieron esperar el mejor momento para vender. Y llegaron grandes cosechas, y no faltó lugar para guardarlas. Superamos nuestros récords, y vamos a hacerlo de nuevo. Hoy el sueño es cada vez más grande. 200 millones de toneladas.
más alimentos para el mundo y más progreso para nuestro país. Porque podemos imaginarlo, podemos hacerlo. Bayer trabaja junto a los productores para liderar el futuro de la agricultura y así poder beneficiar tanto a los productores como a los consumidores y al planeta. Por eso, la innovación, la sustentabilidad y la transformación digital son sus pilares fundamentales. Bayer, ciencia para una vida mejor. En la Super Advanta hay un girasol que supera. Se supera en aceite, en rinde y adaptabilidad. Super Advanta, un girasol que supera. Banco Provincia, cerca de la agroindustria. Conoce la mejor financiación, ahora con Procampo Digital. Realiza todas las operaciones a través del nuevo Home Banking y sobre todo, sin demoras en las autorizaciones. Seguí nuestras redes y entérate todas las novedades que tenemos para vos. Banco Provincia. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Proferti, vida para nuestra tierra. La Asociación Argentina de Angus auspicia los remates del 12 de diciembre en Marcangus, Venado Tuerto, Santa Fe, Físico. Y el remate especial de Horacio San Martín el 13 de diciembre en Balcarce, Buenos Aires, Físico. Toda la información en angus.org.ar o en el mail angusremates@angus.org.ar. Angus, la raza líder. Bolsa de Cereales de Buenos Aires, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Todo el quehacer de las economías regionales, como cada semana, Pablo Molina nos lo trae en su frecuencia agropecuaria. Hola Horacio, ¿cómo estás? El placer de saludarte a vos y a todos los seguidores de Portal Agropecuario. En esta ocasión vamos a hablar de las economías regionales que están en crisis, porque de las 19 economías relevadas por Corinagro, 14 se encuentran en crisis, o sea con un semáforo en rojo, 4 con señal de advertencia en amarillo y solo una muestra verde como símbolo de crecimiento, que es la yerba mate. Corinagro creó una herramienta que observa en detalles las economías regionales monitoreadas por su área de economía y busca simplificar la complejidad y heterogeneidad de la producción en el campo hacia una herramienta visual de análisis. Pero pasemos al semáforo, porque recibieron luz roja el algodón, el arroz, la avicultura, la ganadería bovina, los cítricos, los granos, la lechería, el tabaco, el vino, la papa, los ovinos, la miel, la mandioca y la producción forestal. Por su parte, el maní, las hortalizas, los porcinos y las peras y manzanas se ubicaron bajo una luz amarilla, acusando signos de advertencia, mientras que la yerba mate fue la única actividad verde que mostró una producción y consumo estable. El semáforo parece que no va a cambiar la tendencia en lo que resta del año, pero sí va para peor. Es uno de los meses con mayor rojo en la serie. Los datos indican que los volúmenes de producción y la superficie o stock estimados es menor que la campaña anterior en 16 actividades como efecto del clima. Las subas de precios al productor, obviamente por encima de la inflación que se observan en el mes, al igual que en los meses anteriores, siguen respondiendo a faltantes temporales. Un caso de esto es la papa, los cítricos dulces como las naranjas, mandarinas y pomelos. Las exportaciones, por su parte, se recuperan en mercados puntuales y son menores en valor, precio por cantidad, en 14 de las actividades respecto de estos 12 meses de la campaña anterior, pese a la devaluación de fines de agosto y al cambio en los derechos de exportación de algunas economías regionales. Para finalizar, una de las economías en las que el informe pone especial énfasis es la lechería, que está en rojo desde mediados del 2022 y a la cual el gobierno le ha dedicado varios planes y asistió, pero no logró compensar los problemas de fondo.
las economías regionales en crisis. 14 se encuentran en rojo, 4 en amarillo y solo una con luz verde, que es la yerba mate. Muchísimas gracias y nos reencontramos la próxima. Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Hasta aquí una nueva edición de Portal Agropecuario de los días lunes. Se abre en la Argentina un nuevo interrogante. ¿Qué va a pasar con nuestro país de aquí en más? Pero seguramente será difícil en los momentos por venir y ojalá, como les decía en el inicio del programa, en la Argentina, los argentinos sobre todo que lo tienen que padecer al ajuste, puedan soportarlo y que aquellos que están decididos a impedir que Argentina cambie, reflexionen y piensen que también detrás hay todo un país y todo un pueblo que necesita vivir en paz y que necesita salir adelante y no seguir cayendo en la pobreza ni en la marginalidad. Que tenga usted una excelente semana. Portal Agropecuario. Todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina. Generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios.